En el libro Mecánica Vectorial para Ingenieros está un capítulo 2 que se refiere a concepto de vectores. Quiero compartirles y dice, en apariencia, las fuerzas no obedecen las reglas de la adición definidas en la aritmética o en el álgebra ordinaria. Por ejemplo, dos fuerzas que actúan formando un ángulo recto, una de 4 libras y otra de 3 libras, suman una fuerza de 5 libras y no una de 7 libras. Las fuerzas no son las únicas cantidades que siguen la ley del paralelogramo para la adición. Como se verá, los desplazamientos, velocidades, aceleraciones y momentos son otros ejemplos de cantidades físicas que poseen magnitud y dirección y que se suman siguiendo la ley del paralelogramo. Estas cantidades pueden representarse matemáticamente por vectores, mientras que aquellas cantidades físicas que no tienen dirección, como volumen, masa o energía, se representan por números ordinarios o escalares. Aquí hacemos mucho énfasis en el concepto de escalares y acá de vectores. Los vectores se definen como expresiones matemáticas que poseen magnitud, dirección y sentido, los cuales se suman de acuerdo a la ley del paralelogramo. Vamos a tener fuerzas en un plano, por ejemplo, fuerzas sobre una partícula resultante de dos fuerzas. Si dos fuerzas son perpendiculares, significa que una de las fuerzas es mínima, un concepto que vamos a utilizar más adelante. A lo que se refiere a una fuerza resultante, es una fuerza equivalente, en este caso, a dos fuerzas P y Q, que en vez de tener la fuerza P y la fuerza Q, obtendríamos el mismo resultado si colocáramos la fuerza resultante que está en color azul. Resultante de varias fuerzas concurrentes. Aquí tenemos P, Q y S. También vamos a trabajar con ejercicios en los cuales haya más de dos fuerzas. Descomposición de una fuerza en sus componentes, que llamamos componente horizontal y componente vertical. Voy a explicarle esos conceptos con el ejercicio 2.2 que está en su libro de mecánica vectorial. El enunciado dice, dos fuerzas, P y Q, se aplican en el punto A del gancho que se muestra en la figura. Si se sabe que P es igual a 60 libras y Q igual a 25 libras, determine gráficamente la magnitud y la dirección de su resultante mediante la ley de paralelogramo y la regla del triángulo. Yo voy a utilizar una técnica adicional que es la descomposición de fuerza. Lo primero que usted debe aprender es que de una figura como esta, hacer su diagrama de fuerza. El diagrama de fuerza usted lo va a realizar en un plano cartesiano XY, donde usted va a ubicar las fuerzas y los ángulos respectivos de cada fuerza. Recuerde que en nuestro ejercicio el valor de P es igual a 60 libras y el valor de Q es igual a 25 libras. Así que vamos a colocarle acá 60 libras y 25 libras. Una vez que nosotros tenemos nuestro diagrama de las dos fuerzas involucradas en nuestro problema, vamos a utilizar la regla del triángulo, que al final será por la ley del paralelogramo. Aquí tengo la fuerza P, recuerde, 60 libras, y acá tengo la fuerza Q, 25 libras. Lo que usted tiene que hacer es formar un paralelogramo. O sea, aquí tenemos la fuerza P y acá tenemos su paralela. Aquí la fuerza Q y su paralela. Una vez que nosotros tenemos eso, gráficamente podemos obtener nuestro resultante dibujando el vector que sale desde el origen hasta el punto de intersección. O sea, será la diagonal principal, más o menos aquí. Esta va a ser nuestra respuesta gráfica. Si lo hubiéramos hecho a escala completamente,
Solo tendríamos que medirla y obtendríamos nuestra respuesta de lo que es la resultante. En este caso, vamos a obtener la resultante. La resultante va a ser igual a esta medida. Y el ángulo es el ángulo medido entre la resultante y lo que es el eje X. Y vamos a ponerle el nombre respectivo y le vamos a indicar con la letra R. Esa figurita que tenemos acá ha formado un triángulo oblicuo. Usted debe recordar que en un triángulo oblicuo, cuyo uno de los ángulos es mayor de 90 grados, se trabaja con la ley de los cosenos, que le hago una referencia a lo que tenemos aquí. Si A, B y C, en base a la figura anterior que tenemos en la parte superior, dice, es un triángulo marcado en la forma acostumbrada como se ve en la figura 1, entonces tenemos que estas son las fórmulas que se aplican en la ley de los cosenos. Usted puede aplicar cualquiera de ellas dependiendo de la información que usted tenga. Lo importante acá es observar lo siguiente. Esto ya lo vio en trigonometría. Aquí tengo a al cuadrado, o sea, la longitud de a al cuadrado. El ángulo opuesto a a es alfa. Es el ángulo al cual usted va a obtener el coseno. Pero si yo lo que tuviera es la longitud de b, utilizo el ángulo opuesto a b, que sería beta. Y lo mismo sucedería con c. Si lo que voy a encontrar es c, utilizaría el ángulo opuesto a c, que en este caso sería gamma. Lo demás, pues, básicamente es una extensión del teorema de Pitágoras. Voy a utilizar esa fórmula. Quiero identificarle acá el triángulo con el que voy a trabajar. Este es el triángulo que estoy aquí más o menos sombreando en color verde, con el que voy a trabajar. Lo primero que debo obtener son los ángulos. Si yo tengo un paralelogramo, significa que debo aplicar algunas propiedades del paralelogramo, como cuáles. Aquella que dice que los ángulos opuestos miden lo mismo. Recuerde que en nuestra figura original nos dicen que este ángulo es 20 y este es 35. Significa que ese ángulo mide 55, lo mismo que su opuesto. Este ángulo acá mediría 55 grados, igual que la suma que tendríamos acá, 55 grados. También debo recordar que la suma de los cuatro ángulos de un paralelogramo es igual a 360 grados. Por lo tanto, podemos hacer una pequeña operación y decir que 360 grados menos 110 grados, ¿de dónde sale 110 grados? Sumando este ángulo y este 55 más 55 da 110. Esa respuesta le va a dar 250 grados. Como esos ángulos de 250 grados corresponden a dos ángulos opuestos, son iguales. Significa que cada ángulo va a medir 125 grados. Y lo obtenemos dividiendo nada más 250 entre 2. Eso nos permite saber que este ángulo mide 125 grados. ¿Por qué lo necesitamos? Bueno, lo necesitamos porque vamos a resolver esto o a dibujarlo aparte. Acá, por ejemplo, podemos hacerlo un poquito más grande. Vamos a tener este, vamos a copiarlo, y acá vamos a tener esta figura, y acá vamos a tener esta figura. Más o menos aquí. Podemos hacerlo también con la regla para poder formar nuestro triángulo y que usted observe de lo que estamos hablando al aplicar la ley de cosenos. Aquí está. Y vamos a cerrar aquí.
Ok. Ahí tenemos entonces, recuerde que esta es la fuerza P de 60, esta es la fuerza Q de 25 y queremos encontrar nuestra fuerza resultante. Ahora sí, está un poco mucho más claro. Ok, entonces la ley de cosenos me dice que la resultante elevado al cuadrado va a ser igual a la suma del cuadrado de los otros dos vectores. 60 al cuadrado más 25 al cuadrado, siguiendo la fórmula de la ley de coseno, menos 2 multiplicado por 60 por 25 por el coseno del ángulo opuesto a R. Coseno, en este caso de 125 grados. Bueno, al hacer esta operación, recuerde que al final tiene que sacarle raíz cuadrada. Eso le va a dar una respuesta, cálculo que yo ya hice y se lo voy a compartir. La respuesta le va a dar 77.1 libras. Y ese es el valor de las resultantes de la fuerza P y de la fuerza Q con los ángulos respectivos. Entonces es muy importante que usted sepa obtener estos ángulos y luego aplicar la ley de los cosenos. En la ley de los senos nos va a servir para encontrar el ángulo. Aquí le comparto la ley de los senos, que usted aprendió en trigonometría, habla también de un triángulo oblicuo ángulo, seno de alfa sobre A. ¿Qué es lo que usted tiene que recordar en esta parte? Observe. Seno de alfa entre A, mire, entre el lado opuesto. Seno de beta entre el lado opuesto. B, seno de gamma entre el lado opuesto. Beta, gamma, perdón. Entonces ahí, de ahí sale la ley de seno. Ok, usted utiliza cualquiera de las razones que tenga mayor cantidad de datos. O sea, como tendríamos en esta proporción cuatro conceptos, necesitamos tener 3 datos ya conocidos y uno que sería la incógnita. Bueno, eso lo podemos tener. Nosotros necesitamos, vamos a identificarle, vamos a ver acá, vamos a utilizar. Nosotros necesitamos este ángulo. Voy a copiar otra vez acá porque lo necesito. Entonces vamos a tener esto aquí. Okay. Entonces yo realmente necesito saber este ángulo, miren, del eje X al vector. Ese ángulo es el que yo necesito saber. ¿Okay? Pero para eso, lo primero que yo voy a hacer es encontrar, en este caso, por ejemplo, este ángulo de acá, que vamos a denominar X. O sea, este ángulo acá lo vamos a denominar X. Este ángulo ya lo conozco y sé que es 125 grados. Entonces yo puedo aplicar la ley de seno porque ya conozco R. Recuerde que mi valor de R es 77.1. Entonces, siguiendo, yo tendría acá que seno de 125 grados, observe acá, el lado opuesto, 77.1. Lo dividimos entre 77.1. Conocemos toda esa información. ¿Ok? Ahora voy a colocar la incógnita, seno de X. Acá está, mire, no lo conozco. ¿A qué va a ser igual? Al lado opuesto, que mide 25. De aquí, usted despeja para X y va a obtener el ángulo, ¿verdad? Vamos a hacerlo y vamos a tener que 25 multiplicado por seno de 125. Vamos a borrar esto por mientras. Seno de 125 dividido entre 77.1 es igual a seno de X. Luego lo que usted va a hacer es sacar el seno inverso para encontrar el valor de X. Entonces comencemos. Recuerde que su calculadora
debe estar ahora en grado. 25 por seno de 125 entre 77.1 le va a dar una respuesta que al obtener el seno inverso de esa respuesta va a obtener como respuesta acá un ángulo de 15.4 grados. O sea, eso sería el valor de X. O sea, este. Recuerde que yo conozco también desde la figura inicial que el ángulo del vector P al eje Y, o sea, desde acá hasta acá, mide 20. Si yo ya conozco que ese pequeño ángulo X mide 15.4, yo puedo ya conocer este pequeño ángulo para poder llegar a mi respuesta final. Vamos a ver acá. Ahora yo ya puedo conocer este de aquí, porque ya conozco X. ¿Qué voy a hacer para obtener ese ángulo en color verde? Bueno, lo único que voy a hacer es restar 20 grados menos 15.4 grados. Ahí voy a obtener mi respuesta. 20 menos 15.4 va a ser igual a 4.6 grados. Pero ese no es mi respuesta final. Ese no es el ángulo que tengo o que quiero con respecto al eje X, porque 4.6 es este ángulo en color verde. Y siempre queremos el ángulo con respecto a X. Bueno, pero como yo necesito nada más, acá mire, el complemento, lo que voy a hacer es restar 90 menos el ángulo en color verde. Y así yo voy a obtener mi respuesta final. Yo voy a tener acá 90 grados menos 4.6 grados. Y ahí voy a obtener mi ángulo, el cual yo ya tengo acá una respuesta. La tenía por acá, aquí está. Y es igual a 85.4 grados. Y esa es la dirección del vector, ¿verdad? Medido de esta manera. Aquí tengo mi eje X, aquí tengo mi vector y aquí tengo mi ángulo de 85.4 grados. De esa manera yo he encontrado la magnitud de la fuerza resultante y he encontrado la dirección de esa fuerza resultante utilizando ley de coseno y utilizando ley de seno. Necesito mucho conocimiento de geometría y de trigonometría. En la parte de trigonometría, usted va a trabajar primero obteniendo estos ángulos a través de las leyes del paralelogramo. Luego, con la ley de coseno, usted puede encontrar la magnitud de la resultante y con la ley de seno, usted puede encontrar el ángulo o dirección de esa resultante. Utilizando la técnica de descomposición de fuerzas para encontrar la resultante y para encontrar la dirección del vector, primero tenemos que tener nuestro diagrama de fuerzas. Y aquí vamos a llegar a encontrar la sumatoria de todas las fuerzas en X, por ejemplo. Puede empezar con X o con Y. Eso es decisión suya. Voy a poner RY, por decir todas las fuerzas resultantes en Y. ¿A qué se refiere esto? Y por otro lado, voy a tener la sumatoria de las resultantes en X, porque eso es lo que necesito para después aplicar esta fórmula, que es realmente el teorema de Pitágoras, encontrar mi resultante y aplicar esta fórmula y encontrar el ángulo. Ok, por ejemplo, la fuerza P. Vamos a ver si es posible. Vamos a ver acá. Es la de color rojo, pero yo necesito la otra. Voy a mover un poquito la de color rojo. Y ahora vamos aquí, mire. Esta sería mi fuerza horizontal. Entonces, yo necesito colocarlo horizontalmente y lo llevamos al eje X, ¿verdad? Aquí, esta sigue siendo acá mi fuerza. Y mi otra componente ahora, la componente vertical. Vamos a ver si me es posible. Acá, mi componente vertical, pues la voy a poner vertical, esa fuerza. ¿Sí? Aquí tenemos nuestra componente vertical. Ahí lo que he logrado es que la fuerza P tiene una componente vertical y
tiene una componente horizontal que vamos a llamar PX y PY. Lo mismo va a hacer usted con la fuerza Q. En la fuerza Q, mire, vamos aquí a tener esta que es mi fuerza vertical, digamos, y la vamos a colocar acá en la fuerza vertical. Y vamos a tener la otra fuerza, vamos a ver si es posible, aquí está, y va a ser la horizontal. Entonces aquí colocamos la horizontal. Esto que estoy haciendo con la aplicación no necesariamente lo tiene que hacer usted. Lo que quiero es que entienda qué es lo que sucede con una fuerza. Se descompone en dos, en una componente horizontal y en una componente vertical. O sea, que aquí vamos a tener esta, vamos a llamarle QX, y a esta vamos a llamarle, perdón, acá sería Q sub Y, Q sub y esta de acá arriba sería Q sub X. ¿Ok? Entonces ahí hemos descompuesto las fuerzas P, y si las quitáramos, ¿verdad? Esto desaparecería, por ejemplo, así. Por un momento lo vamos a hacer, y acá, miren. Entonces aquí tendríamos lo que es nuestra componente horizontal para la fuerza P y nuestra componente vertical para la fuerza P. Lo mismo, nuestra componente horizontal para Q y nuestra componente vertical para Q. Pero esto lo tenemos que necesitar todavía y que vamos a volverlo a colocar en su lugar. Ok. Ahora vamos a ir obteniendo las componentes, en este caso en vertical, para la fuerza P en primer lugar. ¿Cómo se hace esto? Bueno, realmente aquí usted va a formar un pequeño triángulo rectángulo. Todos los conocimientos que usted aprendió en trigonometría ahora le van a ser de mucho provecho. Vamos a ver aquí, vamos a formarlo aquí. Usted lo puede formar realmente donde usted considere mucho más fácil. Aquí voy a formar mi triángulo, mire, mi triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces, está mi triángulo rectángulo. Quiere decir que recuerde que aquí yo tendría PX, mire, poniéndolo a la paralela, PX. Y acá tendría mi P sub Y, está en color verde, no importa que se vea más larga en este momento. Entonces, aquí yo espero que usted logre obtenerlo de una manera directa, pero al principio se lo voy a enseñar. Por ejemplo, si yo pongo coseno de 20 grados, mire, coseno de 20 grados, ¿a qué va a ser igual? Al lado adyacente. ¿Y cuál sería el lado adyacente? Bueno, sería P sub Y dividido entre la hipotenusa, que sería P. Esta P pasaría a multiplicar y le va a quedar que P, que ya lo conozco, ¿verdad? Por coseno de 20 va a ser igual a la componente en Y. El objetivo es que usted tenga la capacidad de escribirlo de una sola vez, no necesariamente hacer lo que yo hice acá al inicio. Por lo tanto, recordando que mi fuerza P, aquí lo tengo, es de 60 libras, yo voy a tener 60 por coseno de 20. ¿Cómo va hacia abajo? Va a ser negativo. Negativo 60 por coseno de 20. Porque va hacia abajo, por eso es negativo. Si yo me voy ahora con Q, usted haría exactamente lo mismo. Tendría que formar acá un pequeño triángulo rectángulo para aplicar las razones trigonométricas. Entonces recuerde, acá va a tener usted, mire, QX, acá tendría Q sub Y. Ok, como va hacia abajo, yo sé que va a ser negativo. Como estoy con la componente vertical de Q, y la componente vertical de Q está adyacente al ángulo, eso me indica que voy a utilizar la función coseno. Entonces voy a tener el valor de Q, que es 25, multiplicado por el coseno de 35 grados. Espero que me vaya captando, ¿verdad? Que pueda tener la capacidad de hacerlo de una sola vez. Una vez que usted hace esta operación, yo ya la hice, obtiene las siguientes respuestas. Serían las componentes en Y. Va a ser igual a negativo 76.9 libras. Esa es la respuesta de la sumatoria de las componentes verticales. Ahora voy con las componentes en X.
voy a empezar con la componente PX. Mire, va hacia la izquierda. Desde ese momento, yo ya sé que esa primera componente de esa fuerza va a ser negativa. Ahora, si usted observa, la componente en X está opuesta al ángulo. Quiere decir que la función trigonométrica que voy a usar es seno. Siempre comienza por el valor del vector o de la fuerza, que sería 60, pero ahora seno de 20. Voy ahora con la componente de Q. Si usted observa, la componente de Q va hacia la derecha. Eso significa que va a ser positiva. Comienza por escribir el vector Q, que es 25, y si observamos, también esta componente está opuesta al ángulo. Y opuesta significa seno. Seno de 35 grados. Usted hace esta operación y va a obtener la siguiente respuesta. Menos 6.2 libras. Para sacar el valor de la resultante, lo único que usted tiene que usar es esta fórmula. O sea que la resultante va a ser igual a la suma del cuadrado de sus componentes, raíz cuadrada. Entonces vamos a tener acá raíz cuadrada, entre paréntesis, Rx, para seguir el orden, negativo 6.2 elevado al cuadrado, más la componente en y, negativo 76.9 elevado al cuadrado. Al hacer esta operación, yo ya lo hice y le garantizo que la respuesta que usted va a obtener es exactamente la misma respuesta que obtuvimos con la otra técnica. O sea, 77.1 libras. Y ahí tendría el valor de la resultante. Para sacar el ángulo, usted utiliza esta fórmula. ¿Qué tangente? Perdón. Acá, tangente de teta va a ser igual a RY sobre RX. Quiere decir que el ángulo teta va a ser igual a tangente inversa. Y usted coloca acá RY, que sería negativo 76.9 dividido entre negativo 6.2. Lo invito a utilizar esto en su calculadora. Recuerde que debe estar en grado y hacer negativo 76.9 en negativo 6.2. Y usted va a obtener el ángulo 85.39, que redondeado es exactamente el mismo ángulo que obtuve por acá, que era de 85.4. Vamos a ver, aquí está. Exactamente el mismo ángulo, miren, pero de una manera mucho más fácil, ¿verdad? Según mi opinión. Esa es decisión suya al final. Entonces este va a ser su ángulo, 85.4 grados. Y ahí terminaría su ejercicio. He resuelto el ejercicio utilizando lo que se llama descomposición de fuerza. Le explico. Usted lo primero que va a hacer es su diagrama de fuerza y descomponer cada fuerza en su componente horizontal y en su componente vertical. Eso nos va a ayudar a determinar si cada uno de esos componentes va a ser negativa o positiva. Si están en el eje X y van hacia la izquierda, van a ser negativas, y si están en el eje X y van a la derecha, positivas. Si están en el eje Y y van hacia abajo, negativa, y si están en el eje Y y van hacia arriba, positiva. Luego, lo que usted hace es formar pequeños triángulos rectángulos acá, y lo puede hacer de una sola vez, sin necesidad de escribir eso. El objetivo sería que usted no escribiera lo que tenemos acá, y de una sola vez usted pudiera escribir esto. ¿Sí? Siempre comienza con el signo. Por ejemplo, en la componente en P, como iba hacia abajo, aquí la componente en Y, mire, iba hacia abajo, por eso puse negativo. Coloca el valor de la fuerza P, que es 60, y usted decide si es coseno o seno. Va a ser coseno porque el ángulo acá, mire, 20, está adyacente a la componente vertical. Mire, está adyacente, está pegado. Entonces, coseno de 20. Si nos vamos a la siguiente, vamos a tener que es negativo porque también va hacia abajo la componente vertical de Q, y tenemos acá
que la fuerza es 25. Y como el ángulo está adyacente a la componente vertical, por eso es coseno. Pero observe qué sucede en Rx. Tenemos acá, en las fuerzas en X, en este caso para P, esa fuerza P está opuesta, por eso utilicé seno. Pero siempre se comienza colocando el valor del vector, negativo porque iba a la izquierda, y esta positiva porque iba a la derecha. Y así fácilmente usted va a obtener la fuerza resultante obteniendo acá la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Y para sacar el ángulo, sencillamente usa la fórmula que tangente del ángulo θ va a ser igual a dividir la componente en y entre la componente en x y sacar la función inversa. Y ahí usted obtiene el ángulo respuesta.